Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal y o Génesis son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este podcast no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Buenas. Hola. Bienvenido a otro episodio. Nuevamente por aquí andamos. Estamos en Palimpiar Podcast. Cerrando enero. Cerrando enero. Muchas gracias por estar con nosotras en esta travesía de hablar. No de podcastear, pero de hablar de temas así como que de la salud mental, emocional y todas esas cosas que a veces es importante hablarlo. Sí, especialmente en el ambiente tan tenso que estamos viviendo y ahora que ¡Ay, estamos qué horrible! empezando el año, siento que siempre viene bien darse un check-in mental. Sí. Así que ojalá que esto te sirva de un break emocional con todo el bombardeo de noticias tan fuertes que están ocurriendo en el mundo y en el universo. Y hoy vamos a estar hablando de cerrar ciclos. El ciclo de que enero se acabó y ahora que empieza San Valentín, el amor y la amistad. Así es es. importante hablar para que no te sientas en la nostalgia de que tienes que continuar con ciclos tóxicos, de que sepas que hay un fin. Exactamente. Para que sepas que hay un fin. ¿Y qué significa de verdad cerrar un ciclo, Génesis? ¿Qué significa cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo. Ay, en verdad yo siento que se puede significar muchas cosas. Puede significar el fin de una etapa, puede significar el fin de una relación. Es como el final de algo, pero yo siento que la gente se cree que es como una oración, que tú le pones un punto y se acabó. Pero realmente no es así, es más como un proceso Es un proceso. de crecimiento y de evolución. Sí, es como el fin, definitivamente no es como tú dices que no es poner un punto y se acabó. Es algo que toma tiempo, que necesita intención, que necesita disciplina en algunos casos. Y sí, o sea, es algo que pasa con tiempo, no es como que te envío un texto y se acabó y ahí cerré el ciclo. Sí, no, en verdad no es así de fácil, ya quisiéramos todos. Exacto, pero es un proceso que yo siento que una vez tú lo pasas con intención y con dedicación, mientras como que la próxima vez que te toca pasar por eso se te va a hacer más fácil, como que vas a tener como una guía más sana de pasarlo, porque yo siento que hay maneras bien tóxicas de cerrar ciclos y hay maneras que son más saludables. ¿Tú crees? Yo siento que como que todos los como finales de todos los ciclos como que dan diferente. Como que Bueno, sí, o sea, obviamente depende de la circunstancia, porque yo pienso a veces toca cerrar el ciclo cuando te mudas de algún lugar, ¿verdad? Cuando ya te mudas de un apartamento para otro, por ejemplo, terminas un trabajo, terminas de estudiar algo, termina una amistad, termina una relación, o tienes algún patrón contigo mismo que no te hace bien, qué sé yo, algún tipo de hombre al que te aferras, que no va bien. Diferente nombre, pero la misma persona. Oye, eso pasa. Dios, mira, sí, que yo he visto gente que se dejan de alguien y después cuando lo veo la persona se parece igual a la que Igual. tenían antes. Ay, Dios Ay, mío. eso pasa, pero porque todavía, aunque
aunque pienses que ya no estás con la misma persona, pero sigues perpetuando el patrón, todavía estás en ese ciclo. Y a eso yo me refiero, una manera pues no necesariamente saludable de cerrar un ciclo. Si tú sigues en tu mismo patrón, diferente nombre, pero la misma persona, pues estás ahí todavía. Eso una. Otra es como que sí sientes que cerraste el ciclo, pero todavía chequeas el Instagram de la otra persona. O todavía le escribes Happy Birthday y Feliz Año Nuevo. Sí, te estoy mirando a ti, te estoy mirando por la bocina. Si todavía le escribes Happy Birthday y Feliz Año Nuevo, reconsidera si cerraste ese ciclo de verdad. Cristales que te van a tirar las horas con que, pero es que somos amigos. No, pues no lo sé, Rick, tengo mis dudas. Pero definitivamente, o sea, bloquear a una persona no hace que emocionalmente ya no estés ahí, pero es un buen paso. Borrar fotos, depende. Yo siento que borrar fotos ayuda, pero hay gente que no necesariamente. Y tampoco puedes como que presionarte de que quieres superar lo que estás pasando ya hoy, como que ya mañana te vas a levantar como una nueva persona. No, eso no va a pasar. El día cuando superes a la persona, cuando superes el ciclo el que estás cerrando, está bastante lejos. Y no necesariamente bastante lejos, quiero decir, pero quizás cuando ocurra ni te vas a percatar, porque ya no va a estar ni en tu mente. Pero es un proceso largo. Sí, es un proceso largo. Y el problema no es que cerrar el ciclo es un problema, lo que pasa es que culturalmente hay como que esta culpa cultural de que uno no puede quitarse de la gente. Tú no te puedes rendir en el amor. No. True. Te tienes que quedar ahí, no importa cómo te traten. No importa cómo te traten porque cuando uno ama a otra persona, uno está dispuesto a aceptar todas las caras de esa persona. Es cierto, pero dentro de un límite. Claro, siempre y cuando no te esté haciendo daño a ti. No, como que hay gente que empiezan con lo de, pero es que si yo hago esta otra estrategia, probablemente como que la relación funciona mejor. O si yo cambio esto de mí, que a él no le gusta o a ella no le gusta, probablemente la relación funciona mejor. Y siento que cuando tú llegas a ese punto donde tú tienes que estar considerando qué cambiar o que tienes que sobrepensar a ese extremo, yo creo que es tiempo de considerar si quedarse ahí vale la pena. Sí, mira, yo tengo una confesión muy vergonzosa que hacer. Yo estuve en una relación y la otra persona era bien diferente a mí. Era completamente diferente. O sea, en muchísimas cosas éramos bien diferentes. Pero yo estaba tan aferrada a la idealización de la relación que yo justificaba la forma en que, o sea, sus comportamientos lo justificaba con el hecho de que nuestros apegos eran completamente diferentes. Y nosotros llevamos varios episodios diciendo que vamos a hacer un episodio entero de la teoría del apego, pero básicamente el apego se forma durante el desarrollo y dependiendo del estilo que tú desarrolles en ese momento, pues así probablemente te relaciones con otras personas. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Pues yo justificaba cómo esta persona me trataba porque su apego era evitativo y el mío era ansioso. Entonces, y yo todo lo justificaba con eso. Y yo, por ponerte un ejemplo de verdad, un ejemplo real, estábamos teniendo una conversación bien seria de que ¿verdad? Como yo necesitaba que la otra persona, o sea, que esta persona me expresara que me quería, él no lo estaba haciendo. Y yo le estaba explicando cómo yo sentía que él tenía que quererme. Mira qué lo que era, Dios mío. Yo digo esta hora y yo, Dios mío, pero ¿qué me pasaba? Vergüenza. Yo necesitaba llorar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y su respuesta era silente. O sea, yo aquí diciéndole lo que pasa es que XYZ, yo me siento así, asá. Y él al otro lado de la mesa, así, serio.
pues gracias por compartirme eso. Y yo, no, lo que pasa es que él no sabe cómo reaccionar a ese tipo de eventos porque él tiene un apego evitativo. Qué pantalones. Pues un ejemplo donde es como que tú estás forzando como que algo que no va o ¿verdad? Como que tratando Presionar la de relación a que aceptar, funcione. ajá, a que funcione. Incluso yo estaba como que quizás tengo que bajarle yo 2 a la idea, quizás yo soy Ah, el problema. Entonces exacto. Ahí es donde viene lo que ahí te estaba diciendo. exacto, ahí es donde viene lo de que uno empieza como que a cambiar para acomodarse a la otra Ujú. persona, a la mala y a la fuerza. Yo siento que llega un punto de cuando uno hace eso, uno se pega a sentir incómodo hasta con uno mismo. Ahí es bien weird. Y es como, entonces de repente cuando sale el tú genuino, la otra persona Ya, también es como que, ay, explota, ¿quién rayos eres tú? explosión. Ajá, es la Como que loca. baja de 10, como que, Yo, la loca. La super loca. Ay, qué vergüenza. Esto se pone peor. Porque otra cosa que esta, ¿verdad? La misma persona tenía era que a él no le gustaba hablar por teléfono. Me enviaba un mensaje de texto al día y con eso pues ya él sentía que cumplía. Y yo, nene, pero yo no Check soy mark. un check-in. Y yo entonces, ya cuando vine a explotar, ya era, o sea, era demasiado tarde, pero yo incluso llegué a convencerme de que quizás así eran las relaciones, pues quizás soy yo la más necesitada ahora. Y ahí es cuando viene la cosa peligrosa, porque cuando uno está como que atado y uno no quiere rendirse, porque quizás la vergüenza y porque nos enseñan que terminar una relación o salirse de algún ciclo es fracasar. Es como Ujú. que fallaste, es como hiciste algo mal, como señalándote. Pero en realidad no es para tanto. Yo siento que no es tan grave. No es tanto así de que fracasaste, simplemente que pues ahí no era y tú estás conociendo gente y no tienes que ponerte la presión de forzar la cosa. Ya, es un proceso de uno entender hasta dónde van los límites de uno también. Ujú. Como que, y uno darse cuenta como que, ok, no, si tengo que cambiar tanto, like, en verdad, no, vamos a dejarlo hasta ahí, como que this is not gonna work. Sí. Sí, y entonces lo que estábamos hablando de que yo vine a aceptar, ¿verdad? Como que, pues que pues no me llame, pues no me escriba, pues no me llame, está bien, hablamos por texto, o está bien, no tienes que ser tan cariñoso porque tú tienes eso, ¿verdad? Esas situaciones evitativas, y yo buscando explicaciones, y llegó un punto donde yo sentía que emocionalmente me estaba abandonando. Era como que estaba tratando de enfocarme en otras cosas que yo sentía que podía controlar y que podía, donde me sentía más yo, unas partes donde me sentía más yo, porque en otro lado yo estaba como que, ¿quién soy? ¿Quién Ujú. soy? Uno pega a cuestionarse, como que a lo mejor es que yo soy más como lo que la persona me está pidiendo y no tanto como lo otro. Ajá, ajá. No, de verdad, es un proceso bien difícil. Y yo siento que en parte también era porque yo no sabía cómo irme. Era como que yo no sabía cómo cerrar las cosas y como que estar en paz con lo que había pasado. Yo sentía que tenía que seguir trabajando y dándolo todo, dándolo todo. Pero, pero a veces cerrar e irse es darlo todo. Ujú. Y toma Este, mucha energía, en verdad, uno decir, hasta aquí. hasta aquí llegué, si hasta aquí llegué, no voy a Ujú, comprometer más de mí, hasta aquí llegué. Y es como un acto como bien selfish, ujú. como bien egoísta uno decir eso, pero como hemos hablado en episodios anteriores, el egoísmo algunas veces sí Es cumple su necesario. propósito. Sí, como que uno crece, especialmente aquí en Puerto Rico, en la cultura latina, el egoísmo se pinta como algo malo, pero en Ujú. verdad es algo esencial para en esos momentos donde tú sabes que estás comprometiendo demasiado de ti, decir, no, espérate, yo voy primero, mi Sí, esencia va primero, cerrar esto vale más que yo quedarme aquí. sí, Como que, y yo siento que me hubiese ayudado más en el proceso de sanación de esa relación en especial, porque al yo insistir tanto y al final
o sea, quien terminó la relación fue la otra persona, fue peor. Fue peor, porque para mí fue como que, estaba yo Pega, aquí pega. bien pegada. O sea, fue peor porque entonces tuve que reparar la relación conmigo misma y el rechazo. Era Ahora te iba a decir eso, el rechazo. sí, no era solo de que sentí que fracasé en mi intento de salvar todo y de cambiar a la gente y ser Superman, sino que también me quedé yo bien sola, bien pegada y que la otra persona no tuvo como que la misma voluntad de quedarse, por decirlo así. Y honestamente yo bien agradecida con el Señor Jesucristo de que esa persona me dejó ir con las aguas, porque de verdad, yo conociendo cómo era en ese momento, me hubiese quedado ahí dándolo todo. Así que muchas gracias, persona, por haberme abandonado, no abandonado, haberme dejado. Necesitabas el empujón. Lo necesitaba bien fuerte. Entonces, yo siento que después de esa relación fue que yo dije, yo tengo que parar de saber, a pesar de que yo sabía que las cosas no estaban funcionando, quedarme en sitios donde yo sé que no estoy funcionando. ¿Esperando a qué? Esperando a que llegue la luz y un ángel venga y te diga que ya, para, hermana, para. Así Dios me tiene que cortar el celular. Ay, y esto estábamos hablando de que en Puerto Rico, eso de aguantarse, de no, pero el amor lo puede todo, pero como que el dar el beneficio de la duda, del amor todo lo Yo he arregla. escuchado mucho también como que, no, es que en verdad tenemos buena química, lo que pasa es que cuando estamos en situaciones así como estresantes, pues no funcionamos. Pues si no funciona en situaciones estresantes, no funciona, punto. Like, como que cherry picking, como que Sí, elegir qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, pero como quiera debemos estar juntos porque el destino lo hace así. Como sí. que es la excusa más cuestionable que yo he escuchado ever. Sí, Porque y te hace, wow, y todo tu estima. ¿Dónde está? no solo eso, lo más lejos de la paz que tú puedes encontrar en tu vida es inestabilidad emocional. Y el problema es que la gente lo normaliza. Sí, 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 Shit. sí, no, de verdad que no. Pero sí, llegas a un momento, ¿verdad? Que termina la relación. Y después de eso viene el proceso de uno se queda como medio, es que literalmente como un chicle. Cuando un chicle está pegado en la brea, que cuando se te pega el zapato al chicle, que se queda así como que Ay, qué asco. Que se queda crusty. se queda como crusty, ¿verdad? Pero no se queda entero, se quedan como algunas partes. Pues así yo siento que es a veces la ruptura amorosa. Uno termina la relación, pero después de que terminas la relación, sigue como que un texto aquí y un texto allá, Ujú. como esporádico. Entonces, Yo siento que es cuando llega la soledad. ajá. Ujú. Mm, Cuando Cuando pasa te el entra la coraje. soledad. Porque, literal, porque como en el momento es como que ya se acabó todo y borró las fotos y está molestia y como Este coraje, pero yo ¿qué te contra el crees? mundo me voy a ¿Pero qué amar se a cree este mí. mocosaurio? Yo, like, más abajo vive gente, como que toda esta, like, la actitud. Y después Sí, cuando y yo te puedo entra toda. güey, pero me siento sola y estoy triste y no tengo con quién hablar, Sí, ahí es donde, sí. Y donde después uno, cae. en esos momentos, uno solo se recuerda si tú viviste 100 días con esa persona, solo 5 fueron buenos, esos son los únicos 5 días que tú te recuerdas. ¿Tú sabes, tú sabes qué es lo que yo pienso? Que cuando uno está en esos momentos, ahí se da el verdadero momento de uno ser humano y de que uno pega a intentar sentir la necesidad de buscar conexión. Sí. Conexión con otra persona que te permita ser vulnerable y te escuche Ujú. sin juzgarte. Que, que yo siento que especialmente hoy en día, que pues que estamos más alejados de muchas cosas y todo es más redes sociales y whatever, Ujú. es más difícil como
bueno, entiendo yo, debería ser más difícil romper esos ciclos porque no tienes a alguien inmediato usualmente con Sí. quien tú puedas reemplazar, entre comillas, Ujú. como esa necesidad de buscar con quién conectar Sí. en el momento en que tú te sientas vulnerable. Sí, ahí es donde vienen las amigas rescatadoras. Bendito, que tienen que escuchar la misma historia 700 veces y se hacen las nuevas, de verdad. Mi cariño eterno para ustedes. Si tú eres una amiga rescatadora, te mereces un sellito de héroe. Eh, Sudado. pero sí, sí, de verdad que sí. La cosa es que también, no solamente la soledad, sino que vienen entonces los cuestionamientos. Pero aquella vez, 1, 2, 3, uno empieza a hacerse ecuaciones diferenciales en la cabeza, pero como momentos de relación. Ujú. Entonces uno empieza a hacerse preguntas que no tienen respuesta, que la respuesta no va a cambiar el hecho de que se dejaron o ¿verdad? La circunstancia en la que estás. Pero uno empieza a sentirse como que, ay, es que yo siento que todavía hay hilos que no encajan, pero es que todo estaba bien. Se fue un fin de semana con el amigo, regresó y me dejó. ¿Qué pasó ahí? No hablamos de eso. Entonces uno empieza a tener como que historias o sea, no historias, sino cabos sueltos. Entonces eso te da como que la sensación de que el ciclo no se cerró porque tienes preguntas, hay conversaciones que no se dieron. Quizás te dejaron por texto, eso es otro ejemplo. Y tú sientes que cómo uno cierra algo sin tener esa conversación. No tienes que Dándote, tener la conversación. no tienes que, sí, no, es verdad, es más, yo siento que es una conversación que uno debe tener con uno mismo. Ujú. En vez de uno tener la conversación con otra persona, like, es porque siento esta necesidad de seguir buscando cosas que necesito respuestas. Sí, Y es como que, ¿de qué te vale buscar respuesta de qué sé yo, situaciones, por ejemplo, de las cosas que tú estabas hablando, de situaciones que pasaron ya hace como año y medio y que tú nunca entendiste, ujú, si de todas maneras no vas a continuar la relación? La sí, relación se se acabó. acabó. O sea, no, es como, y por eso que te digo, como que ahí es donde uno se siente como con esta necesidad de buscar excusas para seguir buscando una La conexión. conexión, ajá. Sí, sí, En es verdad, verdad. es La- triste. es triste, pero a veces uno también tiene que como que abrazar esa tristeza y esa soledad y aceptar que van a haber preguntas que no van a tener respuesta y eso está bien también. No tienes que solucionar todo este rompecabezas para aceptar lo que está pasando o para cerrar Ujú. esa relación. Incluso yo siento que a veces que mientras menos tú rebusques y mientras menos cuestiones, o sea, mejores. Porque entonces te quedas pegado ahí en el problema. Sí, porque ¿qué necesidad o qué va, de nuevo, qué va a cambiar si tú sigues buscando preguntas a una relación que ya terminó? Yo Que no siento que existe. es que ya en ese punto habla más de que tú estás buscando para ti o que tú no Ujú. entiendes de ti que lo estás buscando en la relación. Sí, Like, es ¿por qué verdad. tienes que estar estando detrás de algo que, como tú dices, no existe? ¿Qué es Ujú. lo que tú necesitas que esa relación ya no te estaba dando o que te está faltando que la Ajá. relación no te daba? Sí, sí. Así que, amiga, si tienes en tus drafts un párrafo bien grande para enviarle a esa persona, no lo envíes. No lo envíes. Guárdatelo para ti, envíatelo a ti misma. No sé, resuélvetelas, pero la realidad es que eso no va a cambiar ¿verdad? El resultado de las cosas. Y otra cosa también es como que, honestamente, vale, vale tu corazón o vale o sea, vale la pena tú darte tanto a otra persona que ya como que no eligió quedarse de una. Mm, Ujú. siento que no va, no va. Sí. I mean, en verdad, cuando tú, cuando ya tú estás en ese punto donde tú has considerado demasiadas veces tú alejarte de la relación y salirte, lo mejor que uno puede hacer es dejar
de seguir cuestionando Ujú. qué hubiese cambiado si yo hubiese hecho esto o lo otro. En verdad, eso no lleva a nada. Yo siento que Sí. al revés, eso lleva un ciclo tóxico de ti Y misma. sí, es adictivo también. Porque mientras más preguntas tengas, Sí, mientras más preguntas te hagas, más preguntas vas a tener. Y a veces sí. la respuesta que tienes a esas preguntas inicialmente te va a llevar a más preguntas. Así que esas conversaciones de necesito hablar contigo para cerrar tu ciclo, no, porque esa conversación Eso no existe. quizás te abra otra puerta a, ay no, porque necesito tener otra conversación para cerrar el ciclo de la conversación de cerrar el ciclo. Ujú. O sea, eso es un No, embuste. y no importa cuántas conversaciones tú tengas, y esto es lo que yo le decía a Cristal en sus breakups, no importa cuántas Yo no sé conversaciones qué tú tú estás tengas con hablando. esa persona, no va a cambiar nada. O sea, no va a Ujú, cambiar la realidad de las cosas de todo lo que ha pasado hasta ese momento. ujú. Es como que 30 conversaciones con esa persona no va a hacer que la otra persona sea menos narcisista. Es como que es una Ay, pero realidad. ¿cómo va a ser, Génesis? Tú no sabes. Y es como que de nuevo, es la excusa que uno se pone para continuar teniendo un tipo de conexión con esa persona, Sí, porque ya a ese punto hay algo que te falta a ti. ¿Qué es te puede verdad. faltar? No sé, pero de ese punto ya te debe faltar algo, autoestima o algo, porque No, y también, otra cosa es que también muchas veces es más fácil uno quedarse en lo conocido que Ujú, seguir insistiendo ahí a tú que algo se aceptar acabó. la realidad. Ajá. Y obviamente es más fácil uno tratar de arreglar a la otra persona que uno hacer el proceso de introspección y ver por qué yo me estoy arraigando tanto a esto. También hay un sentimiento de cuando algo se acaba, hay un sentimiento de fracaso, de Sí. sentir que le fracasaste a tantas horas o a tanto esfuerzo que tú pusiste. Y alguna Ujú. gente también se va por la tangente de qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis Ay, qué amigos, que horrible. sienten que no soy Ujú. capaz de mantener una Especialmente si relación. la relación fue corta. Exacto. Entonces uno empieza también a mezclar un poco el sentimiento de valía de uno. Ujú. Probablemente piensen que yo no soy suficientemente Buena, o que estoy buena broken o damaged. o que hay algo mal conmigo porque ya esta es la tercera relación que acabo o lo que Ujú. sea. Y, pero ahí es donde uno tiene que ponerse en la posición de ser egoísta, porque uno no está en una relación por el resto de la gente, uno está en una Exacto. relación por Por uno, uno. porque es una Sí. decisión propia. Y nadie más va a estar ahí excepto tú. Ay, Exacto. no, qué fuerte, de verdad. Bien fuerte. Pero estabas hablando ahorita lo de la parte de que a veces uno siente que es lo que te falta a ti, estilo, que te Ujú. falta a ti. Y a veces no es tanto que los momentos que uno tuvo con esa persona o bla, 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 sino es como que la versión que tú fuiste con esa persona Yeah. se muere, o sea, terminó. Y ese proceso es un proceso de duelo que cuesta. Entonces eso viene con miedo de no voy a encontrar otra persona con la que yo me sienta así, con la que yo vaya a ser así, y ahora quién soy. Y es como una catarsis. En verdad que sí. Ay, me fui jonca. Me Estos quedé temas te jonca. enferman. En verdad que sí, no, yo estaba pensando que una vez yo estuve en una relación y literalmente años después yo decía, Dios mío, porque hay algo en mi cabeza que como que no suelta la idealización que yo tenía sobre esa Mm, relación. ujú, Y la realidad es que mi cerebro lo que estaba haciendo era que yo estaba idealizando la versión que yo fui con esa persona mm, y me estaba cuestionando por qué ya yo no me sentía como me sentía en ese momento. ujú. Y la realidad es que las circunstancias de la vida cambian. Sí. Y, y de nuevo se trata de, ok, pues si esa fue la versión que yo fui y me sentía fantástica con esa persona, ¿cómo yo puedo transferir esa versión a mi realidad de ahora? Ujú, Y tú puedes evolucionar, and that's okay. Y se va a sí, ver diferente y va a llegar a un punto en que se va a ver muchísimo mejor. sí. Pero en la que uno le empieza a poner el esfuerzo y hacerlo intencional y estar consciente hacia dónde tú te estás moviendo y sentirte cómoda hacia dónde tú te estás moviendo. Yo Ujú. siento que eso ahí es como que
la clave de uno Sí, sentirse, ok, sí, ya estoy donde. sí, eso es verdad, como que uno pensar como que qué era lo que esa persona me traía, que me hacía sentir así, donde yo puedo como que, qué cambios tengo que hacer yo a mi vida o que qué puedo hacer a mi vida para traer esa parte de mí otra vez. Ujú. Como que en parte, como que desapega un poco el poder, o sea, le quita poder, el poder que tú le tienes a Sí, esa persona en full. tu cabeza y lo pones Ujú. en ti. Yo había visto, yo creo que un post en Instagram o algo así que decía algo parecido de que tú no estabas enamorado de esa persona, tú estabas enamorada de de Ujú. la versión que tú fuiste con Ya, esa persona, sí. que a veces uno pone mucho, uno pone a la otra persona en un altar Es un pedestal. Ujú. en un Es- pedestal de ah, como que, ay, es que tú eres tan fantástico, es que tú qué sé yo qué. No, o sea, tú eres la que está ahí, tú eres la que a veces uno se siente como que cuando uno empieza a salir con otra persona que uno se arregla, que uno se le pone a poner como más intención a quién tú eres, a cómo tú te sientes, a lo que piensas, a lo que escuchas. Y a veces uno como que al final tú estabas más enamorada o te gustaba más la versión que tú fuiste en ese momento por eso, por el tiempo que te dedicaste. Este, no necesariamente por el otro mocosaurio. Ay, He dicho. he dicho. ¿Cómo uno puede empezar a sentir que el ciclo ya se terminó, que superaste? Ay, yo O que siento ya que momento, que ya llega, que toca irse. Pero esto lo hemos hablado en otros momentos, en otros sí, yo podcasts. siento que no es algo que sea notable. Yo siento que es algo que hasta que tú no lo pases y ya estés al otro lado, es que uno no dice como que, ah, mira, ya como que ya hice todo eso, como que ya pasó todo eso. Como, Sí, sí, es verdad. Es como que literalmente es como que un día te levantas y paps, y ahí te entró. mm, Eh, Ay, y a veces uno no tiene literalmente que sentarte a hablar con la otra persona para saber qué vas a hacer el ciclo, sino que puedes hacer otras cosas contigo misma para hacerlo. Escribir una carta a ti misma o escribirlo todo y dejarlo, el proceso de agradecimiento, hacer como que tienes una conversación con esa persona, pero estás tú solo. Eso también funciona. Y honestamente, es una de las cosas más importantes que uno puede aprender es eso, es aprender a uno irse, a cerrar los ciclos. Así que si en San Valentín tu meta es cerrar este ciclo, vamos a ti. vamos a ti, vamos a ti. Así que si nos escuchaste este momento, muchas gracias. Gracias. Ahora les vamos a dejar con un escrito. No se sabe de quién es, o sea, supuestamente que es de Pablo Coelho, pero hay debate sobre esto. Y esperamos que si estás pasando por ese proceso de cerrar ciclos, que este escrito te ayude, como a mí me ayudó cuando yo estaba en 10º grado. Facts. Y dice así: siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos, dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Puedes pasar mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en rebobinar y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos abocados a ir cerrando capítulos, a pasar la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos ni debemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir.
Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, documentos por tirar, libros por vender o regalar. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, hay que vivir con solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperen que les devuelvan, no esperen que los reconozcan, no esperen que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento, el estar enfocado en ese sentimiento. Lo único que consigues es dañar mentalmente, envenenar el aquí y ahora. La vida está para adelante, nunca para atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Relaciones de pareja o amistades que no clausuran. Posibilidades de regresar. ¿A qué? Necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo. Si no, déjalo ir. Cierra capítulos. Pero no por orgullo ni soberbia, sino porque ya no encajas allí, en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en ese escritorio, en ese oficio. Ya no eres el mismo que se fue hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a que volver. Cierra la puerta, pasa la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni él el entorno al que regresas será igual. Porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, nada es vital para vivir. Porque cuando viniste a este mundo, llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre vivir apegado a él. Y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr porque, repito, nada ni nadie no es indispensable. Solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, desprende, sacude, suelta. Hay tantas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad. Esa es la vida. Así es. Así que si no escuchaste hasta aquí, muchas gracias. Esperemos que este escrito te pueda ayudar. Y antes de que se nos olvide, síguenos en Pa' Limpiar Podcast. Muchas gracias. Bye.